El próximo 5 de septiembre, Venezuela se enfrenta a Bolivia en la altura del Alto, más arriba que La Paz. Recordando que Venezuela va a ser la primera selección que juegue en esa localidad para la Copa del Mundo. Es el estadio más alto de la eliminatoria sudamericana. También a destacar, Bolivia va a estar estrenando técnico, Óscar Villegas. Recordando que en el proceso de Sago, pues Bolivia quedó tan mal, tan golpeada en la Copa América, que su destitución era obvia. Se acabó la Copa América de Estados Unidos, Bolivia buscó un nuevo técnico, Óscar Villegas, que solamente unos meses atrás había renunciado al Always Ready, equipo que estuvo dirigiendo hasta hace muy poco, incluso en partidos de Copa Libertadores de América. ¿Qué es lo que ocurre? Always Ready juega en ese mismo estadio de El Alto, donde Venezuela va a jugar contra la selección boliviana. No ha tenido todavía partidos, ni amistosos ni de ninguna clase, Óscar Villegas al frente de la selección boliviana, pero sí podemos entender a qué juega los equipos cuando son dirigidos por Óscar Villegas. Por lo menos en el caso del Always Ready, que lo tuvo en la Copa Libertadores de América, podemos en principio entender qué podemos esperar. Ya después en los próximos días empezaremos quizá a desmenuzar el 11 cuando más o menos lo podamos tener un poquito más claro. Igualmente, esperar a ver qué es lo que Venezuela va a poder enfrentar para así, de aquí al 5 de septiembre, día clave de ese partido, pues entender qué es lo que puede hacer la interpretación del Bocha Batista para ese partido. En principio, la convocatoria que ha emanado de la Federación Boliviana, Óscar Villegas ha hecho un énfasis tremendo en jugadores que están acostumbrados a estar en la altura. Me refiero a jugadores que militan en Always Ready, en el Bolívar de La Paz y también en The Strongest. Son los tres equipos que están en la altura, dos de ellos de La Paz. The Strongest tiene solamente a un jugador, el resto, en su mayoría, jugadores de Always Ready y de Bolívar de La Paz, más allá, alguno que otro que viene del extranjero, alguno que juegue en clubes un poco más pequeños como el Aurora del fútbol boliviano. Es así como en la convocatoria de Bolivia, por ejemplo, encontramos a Lampe, el guardameta que hace vida actualmente en el Bolívar de La Paz. Jugadores defensores, tenemos a Pablo Vaca del Always Ready, asimismo Marcelo Suárez de Always Ready. Del Bolívar se suma Sagredo a esta lista. Mientras tanto, en los laterales de Always Ready están Medina y Cuellar, mientras que del Bolívar de La Paz están Rocha, Fernández y Paz. Mediocampistas de Always Ready encontramos a Mateus, a Terrazas, del Bolívar de La Paz a Ramiro y Henry Vaca, y del The Strongest a Chura. Los atacantes, uno del Bolívar, Chávez, el otro Paniagua, un chico de tan solo 17 años de edad que es jugador del Always Ready. Es decir, muchos de estos jugadores los tuvo Óscar Villegas, sabe qué puede esperar de ellos. ¿Qué esquemas prefiere jugar Óscar Villegas? Bueno, según lo que mostró en Copa Libertadores, por ejemplo, uno de los esquemas preferidos es el 4-4-2 plano. Pero otro de los que acostumbró a hacer en algún momento era utilizar un 4-4-2 con un mediapunta en diamante, es decir, ¿no? Teniendo interiores que a su vez hacen trabajo de extremos con laterales que tienen que dar muchísima salida y muchísima proyección. Creo que este es el esquema preferido por Óscar Villegas. Características en el juego de Óscar Villegas. Muchas veces, tratando de hacer presión, cuando se juega contra un equipo que no está acostumbrado a la altura, y Venezuela obviamente es una selección que no está acostumbrada a la altura, pues lo que intenta hacer Óscar Villegas con su equipo es aplicar presión alta, tratar de provocar error en la salida. Esto tiene una razón lógica. Cuando juegas en la altura y tu cuerpo no está preparado para la altura, oxigenas menos, llega menos oxígeno al cerebro, cuesta más poder pensar y cuesta más reaccionar. Y el cuerpo también lo siente. Hay una tendencia natural de los equipos cuando van a visitar la altura, cuando no están preparados o capacitados para ello, de echarse atrás. Ese echarse atrás muchas veces los hace no ir a apretar o a achicar en los espacios. ¿Qué ocurre? Esto es algo de lo cual los equipos de Óscar Villegas han sacado ventaja en Copa Libertadores de América. Lo mostraron, por ejemplo, contra Nacional de Montevideo, lo mostraron también contra el DIM. Posterior a la etapa de Óscar Villegas, Always Ready siguió haciéndolo y fue por ello que goleó con total facilidad al Sporting Cristal del Perú. El hecho de tener equipos que se recuestan mucho hacia su área, se repliegan demasiado por el temor a reaccionar tarde, por los efectos de la altura, les lleva a no achicar cuando alguien está cerca de los linderos del área, desde fuera del área. Les lleva a no achicar, sino a esperar, a meterse atrás, dando
cierta distancia. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando no vas a achicar a alguien que tiene buena pegada, esa persona puede rematar al arco y encontrar la oportunidad del gol. Aquí se presenta otro escenario que también es causado por la altura. Cuando estás en la altura, dicen que la pelota no dobla. Cuando dicen que no dobla, es porque difícilmente agarre efecto, agarre comba. Cuando se le pega bien, con potencia, la pelota va en una sola dirección. Y es muy difícil, cuando no estás acostumbrado a la altura, por la ausencia de oxígeno, es muy difícil para el jugador calcular la velocidad y calcular dónde va a llegar el balón. Es una de las dificultades tremendas que se le presenta al futbolista. Al existir una presión diferente a la que podemos encontrar a nivel del mar, la pelota viaja con muchísima mayor velocidad. Por lo cual los arqueros tienen que estar muy preparados. Venezuela tiene la fortuna que Rafa Romo, que Alain Baroja, ambos juegan en la altura, saben manejarse en esa situación tan compleja que se le presenta sobre todo a los arqueros. El que juega contra equipos que no está acostumbrado a la altura, saben que apenas haya un espacio para pegarle a la distancia por la velocidad que va a tomar la pelota, por la dirección y por la fuerza, saben que hay un altísimo porcentaje de conseguir goles. Por eso es que vemos en los equipos de Oscar Villegas, en Always Ready, por ejemplo, siempre el intento de rematar desde la distancia cuando no te vienen a apretar. Porque al no tener a alguien que te esté apretando, porque va retrocediendo por temor a que los efectos de la altura le hagan fracasar en el 1 contra 1, pues si te dan esta ventaja de distancia, va a rematar con total comodidad para buscar el arco rival. Ahora, si los vas a apretar, algo de lo que sucedía también con los equipos, con los jugadores de Always Ready, bajo el mando de Oscar Villegas, era el hacer un regate en corto hacia adentro, cuando utilizaba los extremos a pierna cambiada, un regate en corto hacia adentro, para después rematar al segundo palo. Porque esto es otro de los efectos de la altura. Cuando estás en el 1 contra 1, tu capacidad de reacción cuando el rival se te mueve, te hace un regate en corto, es más lenta y siempre va a encontrar un margen de tiempo valioso para tener distancia y poder pegar el arco. Por eso que si alguien te hace un regate en corto hacia adentro y el que está apretando demora esa milésima, esa centésima en reaccionar, en volver a ponerse por delante, pues entonces al hacer el regate en corto encuentra el panorama perfecto para ese remate a la distancia. Eso también lo hacen muy bien los equipos de Oscar Villegas. Otro de los detalles que estuve encontrando, a ver, tener un delantero espigado, referenciado por la pareja de centrales, y a la distancia me refiero cerca de haber pasado la mitad de la cancha. Intentar el pase aéreo largo, por ejemplo, a la altura del punto penal. El delantero puede estar delante de los dos centrales. Repito, por efectos de la altura, es mucho más difícil calcular la velocidad de la pelota y a dónde va a llegar. Y esto lo sabe bien el técnico Villegas y lo saben bien los bolivianos. El hecho de tirar la pelota larga, buscando la espalda de la pareja de centrales, donde se da esa confusión de no estar seguro la velocidad a la que viaja el balón y dónde va a caer, se presenta la situación de el romper esa última línea y poder cabecear hacia el arco. Esta jugada se repite muchísimo. Lo hicieron muchísimo contra Nacional, lo hizo Always Ready también contra el DIM, lo hizo mucho durante la Copa Libertadores y lo hace en el Campeonato Boliviano, lo venía haciendo cuando enfrentaba rivales como el Cochabamba, por ejemplo. Viene un equipo de cualquier otra región, pero que no fuese de la altura, y esta jugada era una de las que se repetía. Otro de los ensayos que vamos a ver bastante, y esto ya no es algo exclusivo del Always Ready, esto también pasa con los equipos de la altura, pero también pasaba en selecciones bolivianas del pasado. Tratar de rematar desde cualquier punto. Si tienes un equipo que se te repliega, no vas a esperar a llegar a estar pasado los 3/4 de cancha. En Bolivia se acostumbra a pegarle apenas pasando la mitad del campo, unos 10 metros, y ya puedes convertirte en alguien peligroso si no te sale alguien a apretar. Para lo cual, busca el desdoble, bien sea del extremo por fuera, para arrastrar esa marca, o incluso hasta del mismo lateral, para tratar de apartar y abrir espacios. Eso lo suele hacer con muchísima frecuencia, lo venía haciendo Always Ready bajo el mando de Oscar Villegas. Venezuela tiene jugadores que podrían rendir a la altura. Está Alexander González, por ejemplo, que juega
si bien en un equipo que está a nivel del mar, como el Emelec de Guayaquil, pero tiene partidos en la altura a lo largo del campeonato, porque hay varios equipos de Quito los cuales hay que visitar. No es la misma altura tampoco, pero ciertamente es algo que ayuda. Es conocer, es adaptarte un poquito más. Igualmente, el que juegue en Ciudad de México, por ejemplo, más allá que haya altura en Ciudad de México, la altura no es ni comparable a la que vas a encontrar en La Paz. Tiene que tomar sus previsiones el Bocha Batista. En una convocatoria no le luciría mal poder tener, por ejemplo, a Alain Baroja junto a Rafa Romo. Alain Baroja fue dirigido por Oscar Villegas. Algo debe saber, algo habrá escuchado, algo debe entender de su forma de trabajar y de preparar los partidos ante rivales que no conocen o no se sienten a gusto, o no están acostumbrados a la altura. Eso podría ser muy valioso para esta convocatoria. Supongo que pasa también por la cabeza del Bocha Batista, aunque probablemente venga teniendo ya esas conversaciones con Alain Baroja y eso pueda ir sirviendo para la idea que pueda tener Batista. A estas alturas, repito, no hay pistas del 11 titular que vaya a colocar Oscar Villegas más que de alguno que otro jugador, pero Oscar Villegas hay que darle unos días. En los próximos días vamos a desmenuzar esa posible alineación que va a tener Bolivia y la posible forma en la que vaya a jugarle a Venezuela. Igualmente con el equipo del Bocha Batista. Venezuela se le vienen dos partidos durísimos en esta doble fecha. Ir a visitar a Bolivia, a El Alto, el 5 de septiembre, y después recibir a la selección uruguaya en Maturín.